Desde hace décadas, la imagen del músico bohemio, libre, desenfrenado y a menudo vinculado al alcohol, las drogas y la vida nocturna, ha sido una de las más potentes y persistentes en la cultura popular. Nos viene a la mente el retrato del artista solitario, que vive al margen de las normas sociales, buscando la inspiración de la noche en los excesos y en una vida desprovista de ataduras. Las películas, los libros y las biografías de rockstars y leyendas de la música han contribuido enormemente a reforzar este mito. Pero ¿cuán real es esta imagen? La cultura popular, desde los días de la contracultura de los años 60 y 70 hasta los biopics más recientes de músicos como Freddie Mercury o Amy Winehouse, ha glorificado una vida de excesos que muchas veces termina en tragedia. Artistas que, en lugar de ser recordados solo por su música, se convierten en iconos por su estilo de vida autodestructivo. El mensaje implícito parece ser que el genio artístico está inevitablemente ligado a la inestabilidad emocional, a la adicción y a la disolución personal. ¿Cuántas veces hemos visto esa narrativa del músico que se inspira en sus propios demonios, que crea su obra maestra en el borde del abismo? Esta narrativa es atractiva, pero peligrosa. Como espectadores, nos fascina la idea del músico maldito, como si la música y el arte solo pudieran brotar de la angustia y del caos interior. Este romanticismo peligroso deja de lado las devastadoras consecuencias que este estilo de vida conlleva. El sufrimiento mental y físico de los músicos, las pérdidas tempranas, las relaciones rotas y las carreras truncadas por el abuso de sustancias. En este punto debemos hacernos una pregunta importante. ¿Es esta imagen del músico bohemio realmente representativa de lo que significa ser músico? ¿O es más bien una construcción cultural que sirve para vender discos, llenar estadios y crear un halo de misterio y autenticidad en torno a los artistas? El público, las redes sociales y los medios han perpetuado esta idea, compartiendo clips de músicos borrachos en el escenario, viralizando las caídas, las anécdotas de excesos, como si fueran hazañas de un espíritu libre. Pero lo que no vemos es lo que hay detrás de esa imagen, la verdadera vida que no se refleja en los flashes de la fama. Músicos exhaustos, sobrecargados, por la presión de crear y mantener su carrera, muchos de ellos luchando con la ansiedad y la depresión en soledad. Lo que no nos muestran las películas y biografías es la cotidianidad del músico, que sin los reflectores lidia con una vida de incertidumbre financiera, jornadas irregulares y la constante presión de estar a la altura de su imagen pública. El músico bohemio, tal como lo hemos imaginado, no es libre. Está atrapado en una cultura que demanda que viva al límite para ser genuino. Este arquetipo ha sido tan explotado porque es rentable. La industria musical, al igual que otras industrias creativas, alimenta este mito, consciente de que vender rebeldía y caos es mucho más atractivo que vender esfuerzo, disciplina o trabajo duro. Pero la realidad detrás de este mito es mucho más compleja. Cuando idealizamos este estilo de vida, estamos ignorando una parte importante de la historia, los daños reales que este tipo de vida puede causar. Y lo más importante, no estamos viendo a aquellos músicos que encuentran en la estabilidad y el bienestar emocional una fuente mucho más profunda de creatividad. Así que, ¿hasta qué punto seguimos romantizando esta narrativa? ¿No es hora de replantearnos qué tipo de historias queremos contar sobre los músicos y el arte? Quizás, más que glorificar la autodestrucción, deberíamos estar hablando de cómo el arte puede prosperar en un entorno de salud, equilibrio y bienestar. La cultura popular no ayuda a cambiar esta situación. Durante décadas, el estilo de vida bohemio y despreocupado de los músicos ha sido idealizado, vinculándose con la idea de vivir al límite.
En las películas, biografías o documentales de artistas famosos, a menudo se presenta al músico que se alimenta mal, bebe en exceso y lleva una vida desordenada como parte de un relato heroico de creación artística. Pero en realidad, esta narrativa es una trampa. Detrás de esa imagen glamorizada existe una vida de sacrificio físico que con el tiempo cobra una factura demasiado alta. La vida de un músico es una montaña rusa emocional, desde los altos de una actuación exitosa hasta los bajos de la incertidumbre financiera y la presión constante por destacar en un entorno cada vez más competitivo. A menudo la sociedad ve la carrera musical a través de una lente llena de romanticismo, pasión, creatividad, giras emocionantes y libertad. Y sin embargo, lo que se oculta detrás de ese brillo superficial es un nivel de estrés y presión que puede ser abrumador. Esta presión por mantenerse relevante en el ámbito público, junto con las comparaciones constantes con otros músicos que parecen estar triunfando, entre comillas, afecta a la autoestima y genera sentimientos de ansiedad y fracaso. El primer paso es reconocer y desmitificar la narrativa del artista que sufre. La cultura popular ha romantizado la idea del músico angustiado y atormentado como un sacrificio necesario para la grandeza creativa. Sin embargo, esta visión no solo es dañina, sino que es insostenible. Es esencial que los músicos aprendan a establecer límites, tanto físicos como emocionales, tomarse el tiempo para cuidar la salud mental, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y desarrollar prácticas de autocuidado pueden marcar una gran diferencia en su bienestar. ¿No es hora de replantearnos qué tipo de historias queremos contar sobre los músicos y el arte?